Bueno, buenas tardes a todos. Em, Hoy, como teníamos planificado en este curso, vamos a estudiar un caso. Em, Así que, a ver, ahora no los tengo fuera de mi vista. A ver, a ver, ahí está. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Em, En la semana he respondido a un par de mensajes que me enviaron y ahora me habían preguntado si era posible entregar el trabajo en PDF y he dicho que sí. Así que si es que tienen alguna pregunta antes de arrancar, este, levanten la mano en este momento, si no comenzamos con la clase. Profe, Bueno, sí, soy yo, a ver, Mabel. sí, a ver. Consulta, del trabajo este que nos pide los conceptos y todo, ¿solamente de la unidad 2 o de la otra unidad también? No, no, de la unidad ¿Dos 2. nada más? Ah, está bien. Claro, claro, ustedes ya tienen otro trabajo asignado por Susana Stock, así que sí, es un trabajo por unidad. Bueno, eh, hoy tengo preparado el caso eh, que, como ustedes se van a dar cuenta a medida que transcurren las diapositivas, no es uno de esos casos truculentos, digamos, sino que es un caso de mediano riesgo, este, donde la intervención judicial se produce al final. Ya les voy a explicar por qué, van a ver en el desarrollo del caso por qué ocurre esto y en qué circunstancias. Em, Antes de ir al caso concreto, les voy a mostrar unas diapositivas donde eh, de alguna manera comparto em, la, eh, los mitos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto cómo fueron modificándose los mitos en relación a la violencia en la pareja durante los últimos años? Y ahora quería mostrarles una diapositiva donde eh, se indican este, eh, las, no los mitos, sino lo que las personas dicen o las víctimas dicen sobre los agresores o sobre sus parejas. Por ejemplo, esto es típico, que las víctimas digan que él tiene una doble personalidad. Porque efectivamente es lo que habíamos mencionado como la doble fachada. Em, que a ver, todos creen que él es un gran tipo, o sea que socialmente puede pasar disimulado, ¿no es cierto? Porque nadie conoce cómo es en su fuero íntimo en la relación de pareja. Em, Muchas mujeres se culpabilizan ellas mismas y dicen, por ejemplo, no sé qué tengo yo que a él le molesta tanto. A veces lo disculpan y dicen, él no me quiere lastimar, solamente pierde el control. Y hay otros casos en donde hay consumo de alcohol que las mujeres dicen, está bien
cuando está sobrio, pero cuando toma es agresivo. Em, También dicen, eh, perdón, acá siento que él nunca es feliz con las cosas que yo hago. Asustó muchas veces, pero él nunca tocó a los chicos. Eso es también como una justificación, como diciendo, por suerte me maltrata solamente a mí y no a los chicos. Eh, Primero me insulta y después quiere tener sexo conmigo. Hay un libro de hace varios años de una autora, Lundi Bancroft, que responde a estas preguntas y en inglés se llama ¿Por qué él hace esto? Como es un libro como de difusión popular, digamos, para explicar cuáles son las alternativas de una situación de violencia en la pareja. Ahora bien, él también eh, cuando tiene que explicarse o incluso en alguna audiencia judicial, obviamente que su versión del maltrato es diametralmente opuesta al de ella. Este, bueno, otra de las cosas eh, que mencionan muchas mujeres, él es un enfermo de celos, pero en otras circunstancias parece muy racional. Es exitoso en lograr que las demás personas se pongan a su lado. Esto es también por la doble fachada. Y durante algunos incidentes parece que pierde el control, pero en otros parece muy calculador. Muchas veces parece que va a cambiar, pero rápidamente vuelve a lo mismo. Es decir, estas son explicaciones que la gente que no es profesional y que es víctima de los malos tratos, es la versión que las víctimas dan del uso de la violencia, donde en realidad, como ustedes habrán visto en el ciclo de la violencia, la mujer no puede explicar muy bien qué es lo que pasa, porque en realidad, sobre todo en los primeros incidentes, eh, la toma de sorpresa, ¿no es cierto? Este, y por otro lado, puede comenzar a producirse el famoso ciclo de la violencia. Este, yo quise poner todo esto porque en el caso que vamos a trabajar, las personas que están implicadas no tienen conciencia de la situación de violencia o de abuso de poder, como decimos nosotros, este, como tampoco tiene conciencia de los otros conceptos que yo quisiera que ustedes sí vieran en el caso para discutirlo cuando termine la exposición. Este es un caso que atendí hace varios años en mi consultorio, este, y ya desde el principio a mí me llamó la atención el motivo de consulta porque me llama la mujer, que en este caso es Priscila, eh, sabiendo que yo era especialista en violencia familiar. eh, Ella misma se rotula como que el caso de ellos es de violencia cruzada. Hoy en día no se usa esa terminología, pero sí se usaba en los años 90 y los principios de los años 2000 para referirse a aquellos casos en los que se creía que había eh, casos en los cuales las dos personas se agredían mutuamente. Eh, entonces, se creía en ese entonces
No teníamos estadísticas, no teníamos todavía una producción académica como la tenemos ahora en relación a esto. eh, y la violencia cruzada realmente es un término que en general utilizaban los sistémicos, porque en esa época los sistémicos justamente no aceptaban el desequilibrio de poder que nosotros planteábamos en relación al género. Entonces ellos tenían tendencia a calificar a muchos casos como de violencia cruzada, como que los dos eran violentos, cuando en realidad lo que sucedía era que la mujer se defendía, era una violencia reactiva, como vimos en una de las tipologías, este, por los maltratos que padecía en relación al varón. Eh, bueno, al utilizar esta señora, que era una señora joven, tendría 20 y pico de años, esta terminología me pareció que podría ser una persona que esté vinculada con la especialidad y que tenía un problema personal que quería consultar. Ahora bien, cuando yo los atiendo, este, los atendí a los dos, cosa que no es muy común, pero bueno, los argumentos que ella esgrimía en en el llamado telefónico podían ser atendibles. Entonces, claro, al tener la entrevista de pareja me pareció que efectivamente era un caso de violencia de género en la pareja, y por lo cual les pedí una entrevista individual a cada uno para ver qué resolución tomábamos en cuanto a cuál iba a ser el mejor abordaje para este caso. Eh, bueno, era un matrimonio joven que tenían un bebé y bueno, cuando yo le pregunto cuál fue el episodio eh, que motivó la consulta, ella me dice que había recibido, en esa época se recibían las participaciones para un casamiento por correo común, no por correo electrónico como lo es ahora, este, y que la participación era para el casamiento de una amiga muy querida por ella, y tenía que concurrir, deseaba concurrir a ese casamiento por el, el cariño que sentía en relación a su amiga, pero ellos vivían en el Gran Buenos Aires y el casamiento era en Capital Federal, y entonces ella le había solicitado a Simón que la llevara en el auto ese día de casamiento, y que él se quedara cuidando al bebé. Entonces se produjo una discusión porque, y la discusión se tornó muy violenta porque él no quería que vaya, quería que fuera ella la que se quedara con el bebé, y que no, que él no, directamente no le daba permiso para ir. Como la discusión fue escalando en mayor gravedad, agarró un momento Simón que rompió la participación, el sobre con la participación, y se lo tiró en la cara despectivamente a Priscila, y entonces Priscila, eh, como esa discusión se dio en la cocina, agarró un objeto contundente, no sé si era un cenicero o una cosa así, y se lo arrojó en la cara dejándole un pequeño moretón. Entonces ella se sentía
muy culpable por esta situación y creía que ella era la violenta, pero al mismo tiempo estaba confusa porque pensaba que él también lo era, que no entendía por qué Simón no le permitía ir al casamiento. Entonces, como una forma de poner paños fríos a esta situación, ella le hace caso, es decir, se sentía tan culpable de haberlo lastimado a su marido que, que prefirió no ir a la fiesta de casamiento y perderse esa situación que ella tanto quería, pero se prometieron eh, a realizar una consulta que fue ese primer llamado que yo recibí por parte de Priscila. Ahora bien, al tener yo las entrevistas por separado, surgen distintas cosas, pero para terminar con esta diapositiva, eh, las discusiones se generaban siempre que él eh, le prohibía, por ejemplo, reunirse con su hermana o ponía excusas para que ella no se junte con su mamá. Este, en fin, tampoco le gustaba que se reuniera con amigas. Es decir, era una pareja que rondaba los 20 y pico de años, se habían casado hacía poco, tenían al bebé, y entonces Simón consideraba que todas esas actividades que ella quería tener de manera independiente, tenía que cancelarlas porque tenía que dedicarse de lleno al cuidado del bebé. Bueno, por supuesto, cuando yo tengo la entrevista con él, con Simón, él negó que fuera violento, eh, y buscó distintas justificaciones y decía que lo que pasa que él estaba muy cansado, trabajaba muchas horas. Un dato interesante es que él era extranjero, provenía de un país limítrofe, este, y entonces también tenía él como un mito en relación a su trabajo y decía que, bueno, como ellos se habían conocido en el barrio, él decía que en el barrio eran unos envidiosos porque ellos viniendo del extranjero en poco tiempo habían podido levantar un comercio importante, en fin. Bueno, y que como era un comercio familiar, estaba obligado a trabajar muchas horas y, y trabajaba junto a su madre. No me acuerdo qué rol ocupaba el papá, pero la madre y él se ocupaban de este comercio. Eh, Ahora bien, eso del cansancio, decía que bueno, que tenía poca paciencia con el bebé, quería que ella lo cuide, en fin. Este, pero él sostenía que no necesitaba un tratamiento y que era ella la que tenía esas reacciones violentas y que por lo tanto él, digamos, estaba dispuesto a abonarle un tratamiento porque creía que ella padecía algún tipo de trastorno psicológico que le hacía tener ese tipo de reacciones. Bueno, por el contrario, de Priscila pertenecía a una familia de clase media baja, digamos así, y contaba con su madre, que era una persona grande, pero digamos, ella, la madre la apoyaba y también trataba de, de cuidar al bebé cuando ella no podía o cuando em, la suegra de Priscila tampoco
podía cuidarla, en fin, era un gran apoyo para ella y también la hermana, que era un poco mayor a ella, eh, eran las dos personas referentes que ella tenía. eh, y el círculo de amistades que ella tenía fue disminuyendo desde que empezó a estar en pareja con, con Simón, precisamente por todos los obstáculos que él le ponía para que ella se encontrara con sus amigas. Bueno, entonces yo inicio el tratamiento con Priscila teniendo el acuerdo de Simón, de que se iba a hacer cargo económicamente porque ella tenía un trabajo en una oficina estatal eh, y tenía un sueldo normal, digamos, no se lucía mucho el sueldo de ella, eh, era un trabajo un poquito, ganaba un poquito más que un salario mínimo, digamos. Eh, bueno, a medida que fueron transcurriendo las sesiones individuales con Priscila, quedaban al descubierto las conductas de control que tenía Simón sobre ella y también eh, se podía decir que era un caso de violencia cíclica porque eventualmente eh, Simón también se arrepentía, pedía perdón por sus reacciones, qué sé yo, pero de cualquier manera su posición era bastante firme en cuanto a que era ella la del problema y no él. Bueno, a ver, esperen que quiero correr un poquito porque si no, lo primero que cuesta en estos casos es que la persona tome conciencia del problema. Eh, por eso al principio ella se sentía culpable y, y se hacía cargo de las críticas en el sentido de que eh, ella decía, sí, la verdad que yo tengo muchas horas de trabajo porque el trabajo es en capital y tengo que tomar un colectivo muy temprano, llego tarde, mi suegra cuida al bebé, etcétera, etcétera. Pero a medida que iba avanzando, eh, digamos, intenté liberarla de la culpa y tratando de ver eh, las actitudes de control que tenía Simón sobre ella, que eran notorias, digamos, no eran de libro, para decirlo entre nosotros. ¿No es cierto? Aislarla de su grupo familiar, aislarla de su grupo de amistades y ejercer un dominio sobre la conducta de ella. Entonces, cuando Simón empieza a percibir que el tratamiento iba encaminado hacia ese lugar y ella empezó a ponerle límites, pero no en forma violenta, sino al contrario, diciéndole, no, mira, yo quiero ir a esta reunión porque tal o cual cosa, este, ahí, digamos, Simón se enoja mucho con ella y decide cortarle el tratamiento, por lo cual yo lo cito al consultorio y él me decía así con mucha naturalidad, bueno, yo ahora no tengo más plata, no puedo abonar la consulta, que entre paréntesis tampoco eran honorarios altos porque ella concurría a través de una obra social, así que era realmente lo que se llama hoy en día copago, que era muy poca plata. Pero bueno, él que le iba tan bien en el comercio y que era la envidia de todos, ahora de repente decía que no tenía plata, lo cual era poco creíble, ¿no es cierto?
Entonces la hipótesis que me surgió claramente era de que ya el proceso no consistió en revictimizar a Priscila, sino todo lo contrario, en fortalecerla para que salga de esa posición de asimetría en la que estaba. Eh, y bueno, ella decidió, no obstante, continuar con las sesiones y pidió ayuda a su hermana y que le facilitó el dinero para el copago y pudo seguir con las sesiones. Eh, bueno, unos meses más tarde ella se pudo separar de él porque no, no había forma de solucionar el conflicto porque digamos que Simón no se bajaba de su postura asimétrica, es decir, no quería aceptar las cosas que ella le decía en relación a que la pareja tendría que ser igualitaria, digamos que tenían que repartirse las tareas y en fin, y por supuesto cuando ella se oponía a las conductas de control de él que consistían en lo que ya le mencioné y sobre todo, digamos, hacer hincapié en algo que es eh, muy caro a las mujeres, que es, eh, pues, como es hacerla sentir culpable por no cuidar adecuadamente al niño y vos le dedicas mucho tiempo a otras cosas y mi mamá lo tiene que cuidar, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que también él llegó a un punto en que él quería que renuncie al trabajo para dedicarse de lleno a las tareas hogareñas, cosa que ya era totalmente inaceptable para ella porque, como les dije y- al principio, ella era clase media baja, digamos, y para ella lo que ganaba era todo un tesoro y además en el trabajo, aunque el sueldo no era muy bueno, tenía como un reconocimiento de sus jefes y un buen concepto, digamos, como una mujer muy trabajadora. Eh, bueno, después, digamos, de la separación, ella deja de concurrir al tratamiento, pero, pero después, eh, ya les voy después lo retoma y me explica por qué había dejado el tratamiento, y es porque en ese momento el divorcio fue conflictivo porque lo que estaba en juego era la tenencia provisoria del niño y, y- y digamos que también en el plano judicial ella se sentía en desventaja porque en esa época no había un patrocinio jurídico gratuito, ahora lo hay, pero tampoco en muchos lugares de la provincia todavía no lo hay. Este, eh, y entonces tenía que pagarle un abogado particular para todo este trámite y como ustedes vamos a discutir después entre todos, también en el plano judicial se da un abuso de poder porque generalmente la gente que tiene más dinero puede contratar abogados más agresivos, digamos, y más argumentativos. eh, y entonces, bueno, eh, la cuestión es que en el plano judicial los argumentos
del señor eran de que quería que el nene se quedara con él y con su madre, ya que cuando estaban casados, la mayor parte del tiempo el nene estaba con la abuela paterna y además se hacía hincapié en que Priscila no tenía recursos eh, eh, para mantenerla y no tenía quien cuidar al bebé. Entonces, bueno, se produjo una disputa eh, fuerte donde ella tuvo que invertir dinero en abogado y demás. Pero lo que a mí me quedó claro era que directamente eh, la quería el señor Simón eh, quitarle no sé si está bien lo que te digo en términos jurídicos, pero eh, quitarle la tenencia y, digamos, tener él la tenencia permanente y ella la provisoria. Este, pero todo esto se revierte eh, ante un hecho que no era, la verdad que no era esperable, pero en el interín, digamos, durante un régimen de visitas provisorio que le habían otorgado a él, el nene aparece con la cola marcada, producto eh, de castigo corporal que le habría sucedido en la casa de la abuela paterna, o sea que no, no estaba claro si era la abuela o el señor Simón que lo habían golpeado al bebé. Y el bebé tendría ah, alrededor de 2 o 3 años. Bueno, la cuestión es que debió interponer una denuncia por violencia física, que luego fue corroborado por los médicos forenses, y entonces le dieron la tenencia permanente a ella y suspendieron el régimen de visita provisorio. eh, no sé por cuánto tiempo, no sé qué otras medidas adoptó el juez, pero bueno, sucedió este hecho que era inesperado porque eh, hasta ese momento, digamos, la violencia se había manifestado de manera psicológica hacia ella con todo este tipo de presiones, ¿no es cierto? Bueno, bueno, después ella tuvo que hacer con el niño una terapia vincular porque estaba preocupada por la afectación del niño respecto de ese episodio de maltrato físico que no sabemos si hubo otros o no los hubo, o si en esta familia eh, era habitual el maltrato físico. Estas eran las razones por las cuales ella abandona el tratamiento conmigo y decide hacer tratamiento eh, a través mm, de este tipo de terapia que es muy difícil cuando los chicos son muy chicos, pero bueno, ella estaba dispuesta a hacerlo y también, como dije anteriormente, con los gastos de abogado. Bueno, yo no me acuerdo cuánto tiempo después ella me vuelve a consultar, no sé si 2 o 3 años después. Y fíjense el motivo de la consulta, porque esto es como
el broche de oro de este caso y es lo que queremos comentar. Ella vuelve porque había iniciado una relación de pareja, pero no, eh, ¿cómo le puedo decir? Había tenido algunos encuentros, no fue una relación propiamente dicha, sino que, bueno, estaba en el proceso de seducción con otro varón, etcétera, y donde ellos se encontraban los fines de semana. Y bueno, ocurre que un fin de semana ella le dice, mira, fulano, este sábado no nos vamos a encontrar porque yo tengo que ir al cumpleaños de una amiga, así que nos vemos en 15 días. Entonces era nuevamente la fiesta de cumpleaños, no nuevamente, sino que era una fiesta de una amiga. En este caso no era el casamiento, sino que era un cumpleaños. Y además, como hacía poco que estaba teniendo encuentros con esta persona, no estaba en condiciones de llevarlo y presentarlo, digamos, como un novio oficial. Entonces, cuando en el transcurso de la fiesta aparece esta persona, toca el timbre de la casa donde se llevaba a cabo esta fiesta y pregunta por ella. Quería saber si ella estaba ahí. Y entonces eh, mi paciente le dice a la dueña de casa, no lo dejes entrar de ninguna manera, decirle que se vaya, que nos vamos a ver recién el fin de semana que viene. Así que, bueno, efectivamente el hombre se retiró, este, y, y digamos con este episodio, ella se enteró que previo su, a su festejo, este varón había hecho em, lo que había hecho como una investigación, consultando también como repentinamente anunciándose como novio de Priscila y diciendo que este, quería saber si ella iba a ir a una fiesta y dónde era esa fiesta, porque le quería dar una sorpresa, etcétera. Digamos que lo que los psicólogos ya llamaríamos una psicopateada, porque también llamó a la madre, llamó a la hermana. No, no se sabe cómo consiguió distintos contactos, pero eso es una investigación para ver si realmente ella iba a ir a este cumpleaños y dónde era, etcétera. Entonces, cuando ella se entera de todo esto que ocurrió y la sorpresa que le produjo su aparición repentina en la fiesta, ella decide cortar la relación por el temor que le presentaba a ella el imaginar que si esto ocurría al principio como una conducta de control, eh, la pareja no tenía muy buen futuro y probablemente caería en situaciones parecidas a las que ya había experimentado con Simón. Bueno, bueno, entonces la hipótesis que me surgió a mí, que me parece que está bastante clara, es que Priscila aprendió a registrar aquellos indicios de lo que podría ser en el futuro una conducta de control más grave, como la que ya había sufrido por parte de Simón y que por supuesto no quería volver a lo mismo. Eh, bueno, eh, yo escribí en este
en esta diapositiva las preguntas que quisiera que respondieran ustedes en relación al caso, entendiendo que el caso es ilustrativo de lo que hemos hablado en teoría y que esto de alguna manera es un caso práctico. Así que vamos a ver si podemos responder entre todos eh, cómo se manifiesta el abuso de poder por parte de Simón, tanto durante la relación de pareja como luego de la separación. Y siempre con el control. En realidad él toma el control, es una pareja controladora. Pero en la parte económica sobresale, porque Sí. él le cortaba, digamos, por ejemplo, las entrevistas, el tratamiento, era como una forma de control que hacía sobre ella. También hay una cierta, si se quiere, violencia eh, psicológica en el hecho de que si vos te vas a trabajar, si vos salís, vas a ser mala madre, no vas a cuidar al niño, tendrías que estar en la casa. Eso también se manifiesta, digamos, en él Y lo peor de todo es que está apoyado, entre comillas, por la por la madre, madre, por el entorno porque es familiar. como la madre la que lo está acompañando en esto, ¿no? En ese actuar. Ujú. La madre de Simón. Claro, claro. En realidad la madre, bueno, por lo menos en el planteamiento del caso, aparece posteriormente durante el proceso de divorcio y de separación, eh, eh, donde ahí trataba de influenciar en ella para evitar tomar la decisión de la separación. Y después esto al producirse la separación, cómo él eh, pretendió, si se quiere, manipular la situación de esta violencia económica que manifestaban las chicas, no sé quién habían dicho, cuando pretendía utilizar su posición económica para tratar de lograr una ventaja o un beneficio en la tenencia del niño también. Ahí también se vuelve a ver este tipo de violencia económica de él para con Priscila en esa fase Sí, de, si se quiere, estrategia durante el proceso judicial. Que en realidad en el proceso judicial no tiene que estar atado a lo económico. Nosotros siempre decimos que las mujeres Pero, solicitan después los alimentos y en claro, pero realidad no. sí, pero él es como que utilizaba esa estrategia Sí, ante el tribunal, por lo que yo entendí el caso, sí. para decir, bueno, yo soy un buen padre, yo le puedo dar asistencia, yo puedo, Claro, pero un juez espero no que te los va a dar lugar sueldos. a eso. Es No, muy no, pero igual hay raro. que verlo en el tiempo que se estaba produciendo, Sí, porque porque es ahora no es diferente allá. ahora al momento en que se produjo esa situación. Por eso es muy importante el contexto donde se desarrolla ¿Qué año fue la o situación, cuándo? claro. Aunque actualmente hay situaciones de poder del que tiene más dinero, generalmente el hombre, que cae con sus abogados y que hay estrategia y chicanas, como se le dice, Claro, y eso pasa hoy. Yo que litigo y que estoy de este lado del mostrador litigando, es que sí sucede, es sí. diario. claro, yo quería, antes de que sigamos avanzando, retomar algo eh, que dijo Daniela, digamos, esa violencia psicológica, digamos, de decirle vos tenés que cuidar al bebé, te tenés que ocupar de la casa, etcétera, etcétera. ¿De dónde proviene ese argumento? El control coercitivo, De la mamá. El No, 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 estereotipo no. de género, perdón, Es un Ay, Claro, estereotipo social donde la mujer tiene que cuidar del hogar y encargarse de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. Y el sí, hombre es sí, el inclusive proveedor. esa violencia simbólica, ya uno viene desde Es sí, la perdón, mamá que le gente. inculcó eso, porque la mamá seguramente pasó lo mismo. Esperen, esperen, no se superpongan. Yo diría
que levanten la mano porque me pareció que Josefina iba a hablar primero y después se superpusieron. Em, a ver, vamos primero con Josefina y después vayan levantando la mano. Poniendo, a ver, Josefina, ¿qué decías? Sí, que acá se visualiza mucho y están los estereotipos de género están muy marcados de la mujer que tiene que estar en el hogar, cuidando a los hijos. Acá se visualiza mucho el patriarcado, esa la noción que tiene el hombre, que la mujer tiene que cuidar de los hijos, no tiene que trabajar, porque justamente le quiere sacar el trabajo. La madre de él también, o sea, está en contra de ella, diciéndole que es mala madre, porque no se queda con su hijo cuidándolo. Eh, y bueno, se visualiza más bien, no sé qué época era, pero bueno, está muy marcado todos los estereotipos de género del hombre y la mujer en ellos. Claro, sí, sí, exactamente. No solo los estereotipos, sino que nosotros también a veces usamos el término de los mandatos sociales, ¿no es cierto? Que uno los tiene incorporados, no saben de dónde vienen, pero es en realidad de la cultura a la que pertenecemos o del contexto familiar, social en el que nos movemos. Perdón, sí, ahora Daniela, Sí, que, es justamente lo que usted nos había juntado una material respecto a la socialización de género claro, y que habla de cómo desde niños o desde las etapas bien tempranas y que es generalmente a partir de los 3 años donde el niño se empieza a identificar con el género y cómo la influencia de la familia, de sus pares, de la escuela, cómo, si se quiere, va estableciendo esa identidad de género y esa de lo femenino como de lo débil, el masculino como la autoridad y demás, y cómo se va generando esa asimetría de poder. eh, desde inicio, es lo que está planteando usted justamente. claro. A ver, Paula, Paula Gelling, Sí, otra cosa que sumaría a los aportes es como Simón se exponía a sí mismo como en el ámbito de la consulta psicológica, de hombre racional, de persona pacífica, no violenta, y la coloca Priscila en el lugar de la desequilibrada, la que tiene reacciones hostiles, la que necesita atención psicológica, que bueno, que de alguna forma también está él colocándose en un lugar de poder en esta supuesta racionalidad y colocándola a ella en ese lugar de necesitar atención de salud mental, digamos. correcto. Sí. ¿Alguien más quería decir algo? Bueno, vamos a la segunda pregunta entonces. ¿En, en, en dónde observamos la asimetría de poder? ¿En qué situaciones concretas se nota que hay asimetría de poder y que hay abuso de poder? Y cuando él le prohíbe a ella eh, ir, por ejemplo, al casamiento, donde ahí le marca, si se quiere, tajante de que no va a salir y que no le va a llevar, rompe la, la entrada al casamiento, calculo que era sí, la tarjeta, eh, ahí también se puede observar una especie de violencia simbólica porque era algo que ella quería, deseaba, era su imitación, algo que ella anhelaba. Ese es uno eh, por ahí una de las manifestaciones ahí más visibles de esa simetría. Claro. A ver, Romina, Sí,
En torno por ahí también, no específicamente a la violencia económica en sí, pero sí a esto del control, por ahí pudiéndolo ver específicamente en habilitar o no el espacio del tratamiento, ¿no? Esto de por ahí exponerla a ella o llevarla a ella desde el discurso de ella es la que tiene el problema y yo la voy a salvar, entre comillas, y me voy a hacer cargo del gasto de el tratamiento. Y una vez que quizás ella se pudo apropiar de ese espacio, evidentemente, y pudo generar herramientas para empezar a limitar este control, bueno, el quitarle esa oportunidad, ¿no? Desde lo económico, sabiendo que quizás ella, por lo que contaban, tenía como otra posibilidad en sus ingresos, me parece que por ahí también hay una gran asimetría. Y en relación a la pregunta anterior, que no pude aportar algo, me parece también importante el rol del hijo que tienen en común y cómo ambos, cómo ambos, no, perdón, cómo es utilizado en este caso para violentarla a ella, no solamente al momento de usarlo como objeto a la hora de hacerla sentir culpable a ella en sus decisiones, en su actuar como mamá y en sus elecciones, sino en el momento posterior a la finalización de la relación, en el qué rol juega este nene en el conflicto, ¿no? Muchas veces, bueno, la violencia vicaria, todos creo que podemos conocer cómo en los procesos judiciales los niños quedan entrampados y son utilizados como objeto en pos de dañar al otro. Correcto, Romina. Marcelo, Eh, bueno, igual quería comentar que en el caso de la simetría, aquí vemos que hay hay una clara expresión de Simón situándose como quien define lo correcto. Y entonces él administra los castigos o las recompensas, mientras que Priscila, a través de la narrativa que usted logró levantar documentando este caso, ocupa un lugar claramente subordinado. Entonces, había una perspectiva, creo que era Obregón, que planteaba que el ejercicio del poder en este caso se nutría era de relaciones de pertenencias disfuncionales y esta disfuncionalidad en el caso en concreto eh, es esa que se representa en cuando Simón utiliza su rol social para dominar el objetivo y que esto se mantiene mediante el hostigamiento post la separación, que es típico del control coercitivo persistente. Ujú. correcto. María de los Ángeles, Sí, me parece que digamos, otra situación donde se ve la simetría de poder es en el hecho de que tienen un auto que solo él maneja, ella no sabe manejar, pero ante el pedido de ella de que la lleve, él se niega a llevarla. sí, correcto. Y Em, después también el aislamiento que sufre el apoyo que que Priscila podría recibir a través de su familia, digamos, de la hermana, de la madre, y mostrar claro, control coercitivo sobre ella. correcto, Silvia. Eh, em, Eduardo, Sí, el tema de la asimetría de poder, lo interesante en estos tipos de casos es analizar en dónde se encuentra la asimetría de poder, porque el hecho por ahí de que ella manifestaba, son varios puntos, pero este rol social que decía Marcelo, por ejemplo, que van logrando los compañeros, el hecho de gritar o de insultar no significa a veces que uno se sienta intimidado, o sea, yo tengo un hijo adolescente que me puede enojarse, no me grita, pero por ahí que me grita, y hay padres que sí se sienten intimidados, ¿no? Y en el caso de la pareja, que si yo le digo me voy a ir al fútbol y mi mujer dice que no, yo voy a robar la puerta y me voy igual, digamos. Pero en este caso él le decía que no y ella se sentía intimidada. O sea, cómo los roles sociales terminan intimidando. Y otro puntito, el tema del grito y la pelea frente al hijo. La no importancia que a él le daba el hecho de su entorno social, o sea, que no le importa que el hijo escuche, pero a ella sí le importaba, generaba todo este miedo también, ¿no? Y este cuidado que entonces ella, para evitar que el nene escuche, pero en cambio a él no le importaba. Entonces, esas son las pequeñas cosas del rol social de la pareja o cultural de la pareja que también marcan esas asimetrías, porque el solo hecho de gritar a veces no genera una asimetría de poder, sino lo que significa o genera en el otro, en el rol social que ocupa cada uno, ¿no? claro, claro, por eso a veces se habla
de violencia simbólica, por ejemplo, esos varones que por ahí le pegan una trompada a la pared o a la ladera, y entonces eso es claramente un acto intimidatorio, este, porque es como diciendo, la próxima te la encajo a vos. Este, así que la cuestión del grito me parece que tiene un sentido simbólico parecido, ¿no es cierto? Intimidatorio, obviamente. Em, yo quería retomar de las cosas que ustedes dijeron, em, la, la cuestión esta que, bueno, yo no me acuerdo quién lo dijo, pero que es correcto, digamos, la asimetría de poder se puede ver en el hecho ese de que es él el que tiene que dar el permiso, es decir, ya eso es como en la relación padre-hijo, el papá te permite ir a jugar a la pelota o no te lo permite. En este caso, eh, también es como una idea patriarcal de que el hombre está en derecho de permitir o no permitir que la mujer haga o, o- o deje de hacer determinada cosa. Otro tema también que les quisiera mencionar es el tema este de que al principio, Simón se muestra con esa, parece hasta con esa gentileza, vamos, como que él le va, como ella está loca, él no tiene problema en pagar su tratamiento, ¿no es cierto? Pero lo que yo quería retomar es que seguramente los que trabajan en el ámbito judicial eh, lo deben, lo deben ver todos los días. Es la misma acusación de locura, es decir, cuando la mujer se revela frente a las imposiciones y esta cuestión de los permisos, enseguida es visualizada como loca, como una persona que está fuera de su sano juicio porque se atreve a cuestionar la autoridad instituida del patriarca. Lo pongo en esos términos para exagerarlo, pero eh, si ustedes tienen a mano algún ejemplo distinto que este que estoy dando, háganlo, porque a mí me da la impresión, por los casos que he atendido, que muchos varones, cuando llegan al plano judicial, dicen no es que yo soy violento, sino que ya está loca o ya se descontrola y me insulta. O sea, como diciendo yo no fui, yo no hice nada. No, de hecho te lo dicen. O sea, yo que trabajo en la parte penal y cuando trabajaba en fiscalía, cuando se lo llamaba a declarar, te lo dicen literalmente. No, pero está loca, no sé qué le pasó, si antes no era así, y ahora te lo dicen. O sea, que es muy común. Claro que antes era sumisa y ahora no. Se está diciendo, estamos interpretando nosotros. Sí, Eduardo, ¿querías agregar algo más? Ah, poniendo un ejemplo extremo y grave, en una audiencia por una situación de violencia donde el hombre manifiesta que su mujer no quiere tener relaciones sexuales con él y él la había abusado, su esposa de años, había abusado en reiteradas ocasiones hasta que ella, gracias a un trabajo en conjunto con un grupo, puede identificar que es abuso, digamos, y bueno, puede denunciar y qué sé yo. Y el tipo diciendo expresamente, pero convencido, pero ¿cómo va a ser, pero si es mi mujer, ¿cómo va a haber abuso sexual? Si, ¿cómo no va a querer? ¿Cómo no va a tener? Pero ¿cómo? O sea, él convencido de que estaba bien, que ella tenía que tener relaciones sexuales con él y que ¿cómo iba a hacer abuso si era su esposa? Convencido. Claro, claro. Bueno, eso se ha hablado en los últimos años, el tema de la violación marital, ¿no es cierto? O incluso el abuso sexual. Eh, bueno, hace poco el caso que tomó Estado Público, eh, justamente
se demostró en el juicio que el abuso sexual en la relación de pareja se había reiterado en múltiples ocasiones. Eh, pero si desde una perspectiva, eh, no sé, ingenua o popular, parecería que eso está instalado como que la mujer está obligada a tener relaciones por el mero hecho de ser su esposa, su pareja. Sí, perdón, una cosita más. De hecho, recuerdo en ese caso, fue hace varios años, pero en la evaluación psicológica que se le hizo a la señora, nombraban el instituto este, digamos, el concepto de la obediencia aprendida, ¿no? De que esta mujer había sufrido algunos embates Perdón, violentos, no sé, 15 años atrás, y perdón, que... perdón, perdón, Eduardo, te y- tengo que corregir. Perdón, Eduardo, te tengo que corregir. Es indefensión aprendida. ah, claro, indefensión, claro, Que la indefensión, mujer disculpe. deja de defenderse. eh, Claro, de la indefensión nombraba el perito la indefensión aprendida porque del relato y de la evaluación que se le había hecho a la señora, manifestaba de que, no sé, 15 o 20 años atrás había recibido algunos embates violentos, ahorcamientos, algunas cuestiones así, antes de tener relaciones sexuales. Entonces, a partir de ahí, ella, cada vez que el tipo quería tener, ella abría las piernas, miraba, pensaba en algodón nomás y seguía para adelante, porque ya no quería volver a eso, a la amenaza de volver a eso, ¿no? Entonces, después, 15 años después, nunca más se quejó o nunca más dijo no, pero por esa situación generadora, digamos, ¿no? Por eso el tipo también planteaba, pero si nunca me decía que no, claro, había sido muy violento 15 años atrás y a partir de ahí se convirtió sí, estaba en algo amenazada que seguía, claro, directamente. amenazada, así es. Claro, bueno, yo justamente, como les expliqué al principio, no quise utilizar un caso que fuera muy truculento, pero eh, justamente elegí este caso porque en realidad, si uno evalúa el riesgo, en este caso no era un caso de alto riesgo, pero sí a mí se me, mm, se me se me prendieron todas las luces cuando me enteré que este hombre había, o, o, o él o la madre habían castigado físicamente al bebé, porque me parece que eh, realmente el maltrato infantil en este contexto, la verdad que no me lo esperaba. Sí, Romina, levantaste la Sí, mano. que justo hace muy poco tuvimos un caso muy parecido, ¿sí? Y la misma sensación, ¿no? Por ahí lo que, en el caso nuestro por lo menos, no sé si habrá sido el caso de ustedes o el que se está trabajando ahora, por ahí el hecho de que la mamá de este niñito pueda, digamos, haber vivido esa situación, quizás la ayudó a ella a problematizar también distintas cuestiones que ella había vivido y a dimensionar el riesgo en el que realmente estaba, porque tal cual vos decís por ahí, cuando se trata de situaciones de violencia psicológica, que a veces, más que nada en las instancias, digamos, judiciales, son como con gusto a poco, ¿sí? Comparado con otros casos que a veces es como más explícito, digamos, la violencia. En el caso nuestro, por lo menos, lo que sucedió posterior, ellos tenían un hijito de 1 año al momento de la denuncia, la chica muy vulnerable, también una pareja muy jovencita, cuando ella no podía problematizar su propia, digamos, posición en su condición de víctima, siempre justificaba, era como muy difícil trabajar su posición y su rol. No así cuando tuvo que ver, digamos, algo tan, digamos, concreto en su hijo y también volvió la culpa, ¿no? Porque decir, bueno, esto de yo me separé, entonces no estuve ahí presente para poder intervenir, ¿qué hubiera pasado si? Entonces hubo que trabajar nuevamente con ella, sí, ahora sí pudiendo sostener un límite, porque ella ya se había separado y ya
había podido denunciar incluso la lesión del bebito. En este caso, el papá lo había tomado por la boca, cortándole, digamos, el paso del aire porque no lo soportaba escucharlo llorar. Entonces tenía las marquitas en los cachetes como muy marcadas. Y ella, claro, era tal el desconcierto, porque decir, no, pero si él nunca me violentó a mí. Y nosotros, viste, tratábamos como de trabajar con ella y decir, para sí, no era tan explícito, pero vos sí eras víctima de violencia y bueno, y lo seguís siendo, ¿no? Pero digo, qué difícil ese trabajo para que problematicen. Sí, me parece que hay un poquito de problema con el audio, pero entendí perfectamente a qué apuntás. Eh, de cualquier manera, claro que este caso fue en el año 1999 o el año 2000, o sea, hace ya 25 años. Eh, pero a mí me quedó muy grabado por la postura esta de tanto de la víctima como del victimario. Este, y eh, es cierto que es un grave problema que tenemos que afrontar los que estamos en la especialidad, esta cuestión de que la víctima no toma conciencia de que está siendo víctima porque entró en todo un proceso de naturalización del cual, eh, digamos, pierde el registro de aquellas situaciones que efectivamente la han afectado y no cree ser la víctima. Y yo escuché muchos casos como el que decís vos, donde la mujer dice, yo me aguanté la violencia hacia mi persona, pero cuando vi eh, que le pegó a mi hijo o a mis hijos, ahí sí tomé la decisión de separarme o de denunciarlo, lo que fuera. Es decir, que pueden ver la paja en el ojo ajeno, pero no pueden ver la viga en el propio, ¿no es cierto? Y entonces uno se siente como obligado, no a convencerla, pero a mostrarle argumentos. Mira, en tal situación vos viviste esto, en tal situación arrancó el auto y te dejó a vos afuera, qué sé yo, distintas situaciones porque los cuadros de violencia tienen distintas particularidades y lo que sí tienen en común son todas estas cosas que estamos viendo, que los resumo de mandatos, los mandatos sociales, los estereotipos de género, este, la simetría de poder, el abuso de poder. Este, y ahora me gustaría que pasemos a la tercera pregunta, que es poder identificar las vulnerabilidades de Priscila. Y me gustaría ver si intervienen todos, porque hasta ahora lo han hecho media docena de personas y somos alrededor de 20. ¿Cuáles serían las vulnerabilidades que aparecen en Priscila? ¿No es cierto? Si estamos hablando de simetría, hay una arriba y una abajo. La que está abajo, Romina, sí. Bueno, la dependencia emocional y económica, claramente. Quizás los mandatos estos de género están internalizados, ¿no? La culpa, la tolerancia, por ahí muchas veces esto de mantener la familia, cueste lo que cueste. Por otra parte también el aislamiento, ¿no? Estas conductas de control generalmente ocasionan eso, que la persona se aísle y bueno, le cueste más obviamente una vez que quizás puede llegar a ver como alguna ventanita de estar más permeable a alguna intervención, los sentimientos de soledad, la dependencia y todo eso, bueno, dificultan obviamente eh, cualquier tipo de modificación, Y, ¿no? Y y, Ana, ahí está. No, claramente se ve en ella
que no tiene valor sobre sí misma. Usted decía cuando escribía el caso que ella tenía un trabajo que consideraba que era inferior al de su marido, que el marido era, ella lo veía como el que ganaba mucho, tenía un trabajo que era muy exitoso. Ella no valoraba su propio cabazo de trabajo. En esa situación se ve muy claramente que ella se ubicaba en esta relación de poder asimétrica abajo. Correcto, sí. Yo quería decir que no había una dependencia económica concreta, digamos, porque ella se podía mantener, pero hasta ahí no más. En realidad, lo que había en un principio era una idealización del trabajo de él, como que él, digamos, era más exitoso que ella, en el sentido económico. Ella tenía un empleo, mientras que él era un emprendimiento familiar y demás, entonces ella lo idealizaba. Sí, perdón, María Paula. Eh, claro, y ahí yo respecto a esto, como ella también de un origen, una familia humilde, como buscando otra vulnerabilidad y él con su familia exitosa, que decía que en el barrio los envidiaban y demás, entonces ahí también hay otra vulnerabilidad. Y ella misma reconocía que él no era violento, sino que había violencia cruzada. Así llegó a la consulta o así lo entendía al principio, ¿no? Y considerándose ella violenta por la simetría, lo que hemos estado contestando antes, y ella misma, por esta simetría, le rendía obediencia a él, al no ir al casamiento y demás, hacen a las vulnerabilidades, ¿no? Y teniendo un hijo es lo que recién dijeron, aceptan muchas mujeres toda la violencia hacia ellas, pero cuando ya tocan un hijo, hay la violencia vicaria y es cuando les enciende la luz de alarma, ¿no? Así que por suerte ella ahí pudo tomar conciencia y separarse, ¿no? Aunque se había separado antes Claro, del claro, que es el hijo. Se había separado antes, sí. claro, yo em, lo que también quería que estuviera ilustrado es el proceso que vivió, proceso terapéutica, a donde ella puede modificar su punto de vista, puede salir de la posición eh, de vulnerabilidad en la que está. eh, y efectivamente, por ahí al principio uno podría decir, como en muchos casos, ¿no? Que ella tenía una baja autoestima, no porque lo que ella hiciera no valiera, sino porque estaba más idealizado lo que hacía su marido. Y por eso, después del tratamiento, ella logra ver con esa nueva pareja actitudes de control y logra salir de eso antes de volver a ser víctima, ¿no? En una relación así. Esa es la moraleja, digamos, ¿no? Del caso. Claro. Em, bueno, entonces ahora vamos a la otra preguntita. Ah, perdón, ¿había alguien más levantando la mano? No. Eh, ¿Cuáles son para ustedes las fortalezas que, que yo como terapeuta reforcé durante el proceso terapéutico? A ver, vamos, Daniela y después María Lourdes. Justamente en relación a lo que decía María Paula, que el tratamiento creo que le dio la posibilidad a ella de reconocerse, tal vez reconocer en esta situación que era víctima de violencia, no esa violencia cruzada como ella lo había planteado en el inicio al solicitar terapia,
que el tratamiento ciertamente le dio la posibilidad de legitimar, de darle cierta veracidad a lo que ella estaba relatando, confiabilidad, la confianza sobre todo, y para que ella pueda recobrar su autonomía, como bien dijo María Paula, reconocerse, reconocer la situación, eh, y bueno. Y creo que ahí el proceso de empoderamiento y de toma de decisiones autónomas de ella, claramente. Y posicionarse eh, eh, en tratar de ir recuperando su identidad, que claramente la iba perdiendo en algunos aspectos de su vida. Creo que eso fue fundamental para la terapia, principalmente validarla, darle esa confianza en ella y darle esa confianza y veracidad en el relato que ella le estaba pudiendo dar a usted. Bien. María Lourdes. Sí, como decía Daniela, el tema de la autoestima, que ella pudiera reconocer el valor de sí misma y la puesta de límites que es fundamental, o sea, que ella pudiera expresarle a Simón qué es lo que quería hacer, a quién quería ver y poder hacerlo. Sí, para mí me llamó la atención que ella siguiera y que retomara el tratamiento a pesar de que él le dijera que no se lo iba a pagar, porque podría haberse quedado en esa actitud de, bueno, él no quiere y yo acato eso, pero bueno, esto muestra que ella pudo ir tomando conciencia de esas actitudes de control, de violencia que estaba sufriendo y adquirir herramientas para ponerle límites claros, que después le sirvió también, como vimos en parejas posteriores. Claro. Marcelo. Sí, bueno, yo quería igual como destacar, porque me pareció bien interesante que en el transcurso del proceso terapéutico hubo como este reconocimiento, además de ese desplazamiento del foco de, hacia la responsabilidad del agresor, este asunto de que reforzara también esas competencias parentales desde un lugar como con más estabilidad, con un foco distinto hacia el cuidado de sus hijos, y eso implicaba, por supuesto, que ella en ese proceso transformara valóricamente lo que entendía de esa sumisión previa a un estado de independencia en donde ella pudiera replicar un modelo distinto. Y ahí probablemente en el fondo quizás no lo veía ella como parte del proceso, pero quizás usted sí lo vivió, era como notar que ella estaba afectada por un proceso de socialización que respondía a eso, a que lo natural, adicional, lo lógico era ser sumisa y ceder ante esas expresiones de control por parte de su pareja. Entonces eso me pareció interesante. Bien, bien, Marcelo. Paula. Otra cosa que agregaría a lo que dijeron mis compañeros es que en Priscila ya se veía como esta forma de ella de darle importancia a sus vínculos, que en la relación con Simón se fue empobreciendo, y eso con el tratamiento también es algo que se reactiva. Esto de poderle pedir ayuda a su hermana para costear el tratamiento. Después cuando aparece esta nueva relación, pedirle a su amiga que sea quien le diga a este hombre que se vaya del domicilio en vez de salir ella y no exponerse. O sea, poder contar con la red de personas que ella tenía y retomar esos vínculos sociales. Sí, sí, perfecto. Sí, es justamente hacer lo inverso que hacía Simón. Simón le quería cortar todos los vínculos, digamos, quería que ella cortara incluso el vínculo laboral, y ella, una vez separada, los quiere retomar porque son lo que ella quería, digamos. Y en este caso no es una mujer que hubiera elegido estar aislada. Bueno, creo que nadie lo elegiría, pero bueno, en este caso no. Eh, bueno, eh, ¿qué les parece a ustedes?
¿Les parece que este caso ilustra, como yo pretendo que ilustre, digamos, algunos conceptos que hemos trabajado aquí? Yo, a propósito, no le mandé el escrito del poder coercitivo, pero no tiene que ver con este caso. Y su lectura no es obligatoria, porque sí lo van a tener el año que viene en otra materia, lo vamos a estudiar con profundidad. En este caso, eh, lo que sí vemos son eh, conductas de control, conductas, bueno, como ya habíamos hablado, manejos bastante a veces sutiles, otras veces evidentes, para que ella no saliera del ala, digamos, de Simón, este, pero, pero no quisiera que ustedes introduzcan el tema del control coercitivo porque no se adecua a este caso. Por las dudas hago la aclaración. Por eso, con los elementos que ustedes tienen hasta ahora, ¿quieren agregar algo más? ¿Les parece que ilustra entonces los conceptos de asimetría, vulnerabilidad, etcétera, etcétera? A ver, Marcelo. Bueno, más que nada, hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque hay algunos conceptos que sí que los tengo claro, pero encuentro que hay esa relación asimétrica, en algún momento se vuelve simétrica, ¿no? Al ella desarrollar ese coraje para poder enfrentar esa situación. ¿Es posible que una relación asimétrica tenga un costado simétrico desde el punto de vista de la víctima? No es que tenga un costado simétrico, sino que lo que pretendo ilustrar es cómo el tratamiento, haciendo hincapié en sus fortalezas, pudo ubicarse ella en una posición simétrica respecto de Simón. Este, y yo, lo que sí me imagino es que si ella no hubiera tenido el tratamiento adecuado o no hubiera tenido ningún tratamiento, lo más probable es que Simón, con esa asimetría de poder, podría haberla doblegado, como he visto otros casos, ¿no es cierto? Donde no hay una intervención temprana, como en este caso, que permita salir rápidamente del entrampamiento. Claro, yo lo pienso porque si, o sea, lo que la llevó a ella a llegar a este tratamiento con usted es la simetría que estaba ejerciendo esa relación, ¿no? Entonces, si esa simetría desplegó en ella o despertó en ella eso de querer transformar ese aspecto, es decir, que utilizó esa simetría para dar vuelta a la historia de su vida, ¿no? Porque vaya a saber cómo hubiese terminado esto si no hubiese recurrido a un tratamiento. A esa parte me Claro. refería. Que en realidad la asimetría en este caso jugó un factor positivo. ¿Por qué? Porque despertó en ella la decisión de ir a hacer un tratamiento. También me queda la consulta si esta situación se da todo en forma multidisciplinaria o solamente ella, no sé por qué motivo, decide solamente hacer un tratamiento psicológico, ¿no? Eh, para digamos, desarrollar y poder explicar un poco más y salir de su problema y no intervino trabajadores sociales o cuestiones o, digamos, instituciones, ¿no? Que se dedican a estas cuestiones de violencia familiar. Claro, bueno, yo les expliqué el comienzo del tratamiento de ella, fue una consulta de ella, quería tener una entrevista de pareja porque ella consideraba
que lo que ella estaba viviendo era violencia cruzada, pero en realidad ella se defendía agresivamente a veces o en esa situación en particular. em, y entonces ella no tenía clara conciencia de su situación. Por eso lo que me parece que, o para lo que sirvió el tratamiento, es precisamente para que tomara conciencia de que efectivamente había una relación asimétrica que la estaba perjudicando o que por lo menos la estaba coartando su libertad y su autonomía. Lo que pasa es que en general no sé qué profesión tiene usted, Marcelo, pero yo Soy soy trabajador social, sí. trabajador social. Bueno, yo soy terapeuta hace más de 40 años y ningún paciente de ninguna problemática viene con las cosas claras. Por el contrario, como no tiene claro qué es lo que está pasando, pero sabe que hay algo que no funciona, es que hace la consulta. Entonces de ahí uno como terapeuta tiene que ir guiando el proceso para llevarla a que tome conciencia de su situación, en este caso el tema de violencia, este, y por eso ni siquiera, bueno, los varones violentos consultan, ninguno dice vengo a este grupo porque considero que soy un hombre violento. Digamos, generalmente no tienen una idea ni la víctima ni el victimario de que están involucrados en una relación que yo he visto ahora en la tele que dicen relación tóxica. A mí no me gusta mucho ese término, eh, pero bueno, popularmente lo están usando así. Este, pero es decir, incluso, bueno, cuando uno empieza una relación afectiva, aunque uno desea que, que la relación dure para siempre, ¿no es cierto? Surgen alternativas eh, que tienen que ver con los procesos sociales, familiares, personales, que, que pueden malograr la relación de pareja. Concretamente, como este es eh, un curso de posgrado en violencia familiar, nos estamos enfocando en esto y si yo atiendo distintos tipos de problemáticas, pero cuando viene un caso así de violencia, digamos, después de tanta formación, tengo clara cuál es la situación, empiezo a formular hipótesis en mi cabeza y voy llevando el proceso. En este caso, eh, efectivamente, el mejor deseo para mí es lograr que la víctima se posicione de una manera simétrica, de igual a igual con el agresor y pueda defender sus derechos. Eh, Paula, ¿querías agregar algo? es- No sé, perdón, Marcelo, no sé si Quería quedó decir una cosa, clara mi al principio respuesta. quería preguntar otra cosita más, pero bueno, ya es una cuestión filosófica, ¿no? Que lo que trabajamos en estos casos sabemos que casi siempre hay un alto porcentaje que se repite esto de que la mujer vuelve a elegir un hombre con, digamos, características similares. Hay una cuestión ahí karmática, de formación, ¿no? De interpretación interna. Eso lo podemos discutir. A ver, Paula. Sí, profe, pensaba en esto de que cuando usted toma contacto con ellos como pareja y detecta que existe violencia de género, decide trabajar con Priscila. Y por ahí uno de los documentos que está en la bibliografía se dice que los violentos con este carácter cíclico suelen tener mejor pronóstico para un trabajo terapéutico, para una modificación, que otro tipo de hombres que ejercen violencia.
¿Considera usted que Simón daba con alguna talla para no sé, para ser admitido en algún tipo de grupo de hombres que ejercen violencia o realmente no veía en él mucha posibilidad de cambio? Bueno, estaba esto que él externalizaba la culpa, pero bueno, es parecido como a la dinámica que en general tienen. ¿Por qué consideró en ese momento que no convenía tomarlo a él también para trabajar con él? No, lo que pasó es que él no consideraba que tuviera algún problema. Eh, entonces, claramente hablando mal y pronto, no había por dónde entrarle, o sea, no había ningún argumento que pudiera ser válido para decirle, por ejemplo, yo voy a trabajar con Priscila y a usted le conviene asistir a tal dispositivo. No, no me dio margen para eso, porque él estaba convencido que Priscila era la que estaba mal psicológicamente y él no. Entonces, en relación al tratamiento para él, sí lo hubiera tomado si fuera él el que hubiera hecho la consulta y hubiera reconocido, sí, me equivoqué, no debía haberle roto la participación, no sé, alguna pista que me diera como para decir, bueno, entonces yo le recomiendo que hagan, siempre igual sería por separado, ¿no? Le recomendaría a Simón participar de un grupo. En ese momento yo trabajaba, además del consultorio, en una institución que se dedicaba a eso. Este, pero bueno, no hubo margen para eso, sino por supuesto con todo gusto lo hubiera derivado. Profe, y otra Sí. cosa que sí resaltaría es la importancia de la intervención oportuna y atinada, que en Priscila pudo realmente ser clave para que ella no repitiera esto que recién decía Marcelo, esa tendencia de elegir parejas con características muy parecidas. Ella pudiera tener ese registro, ese detector de esas señales de alarma para no involucrarse en una relación que tuviera esas mismas características de control que la relación con el papá de su hijo. Claro, claro, sí, a mí me pareció brillante la actitud de ella, em, porque efectivamente sucede lo que acaba de mencionar Marcelo, pero no es motivo para culpabilizar a la mujer. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros nos sentimos frustrados cuando por ahí una mujer hace una denuncia y después se retracta o después vuelve con el agresor, pero justamente para eso tenemos que ver el contexto en el que se desenvuelve y cuáles son las vulnerabilidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, antes de que existiera la oficina de violencia doméstica acá en Capital, que las mujeres no se animaban a denunciar porque, por ejemplo, una denuncia policial, eh, se burlaban de ella o no le tomaban la denuncia o le tomaban una exposición civil que después no servía para nada. Y lo peor de todo es que en ese momento no daban intervención a la justicia para que tomara medidas de protección como es ahora. Entonces, si la mujer no tiene, digamos, dónde hacer pie para salir de esta situación, se encuentra entrampada y, por ejemplo, lo que hemos mencionado, cuando la mujer no tiene referentes, no tiene amistades, no tiene familiares, o a veces también hemos visto en la oficina de violencia doméstica
casos de personas extranjeras que tienen toda la familia en el exterior y entonces están atrapadas en una situación donde aparenta no tener salida y muchas veces esos casos, si no hay una intervención externa, ya sea de la justicia, alguna intervención terapéutica, terminan mal, ¿no es cierto? La misma situación de violencia cíclica, cuando no había mecanismos sociales de detección, terminaban con que en muchos casos el ciclo de la violencia cada vez aumentaba en severidad y cada vez en periodos más cortos de tiempo, y el agresor terminaba incendiando la casa, eh, lastimando a los hijos o cometiendo un femicidio. Eh, También yo no soy un especialista en femicidios, pero obviamente después de tanto tiempo de práctica me doy cuenta que efectivamente en los casos que desgraciadamente ocurre un femicidio, han fallado todos los mecanismos de ayuda, de protección de la mujer, eso es obvio, digamos. Eh, También tenemos el caso que se dio hace poco que tomó Estado Público, donde el varón la tenía encerrada a la mujer y intervino la policía, revisó la casa, aparentemente no estaba, pero sí estaba, bueno. Ese sí era un caso de control coercitivo y eh, no lo vamos a analizar ahora, digamos. Pero, pero bueno, volviendo al interrogante de Marcelo, muchas veces cuando la mujer vuelve con el agresor no es porque quiere, sino porque no tiene un respaldo social, una red familiar de contención que le permita salir del entrampamiento en que está ella con el ciclo de la violencia, como hemos hablado. Porque si no, es muy fácil echarle la culpa y decirle, ven, nosotros hemos hecho un esfuerzo para que usted denuncie a su pareja y usted termina volviendo con el agresor. Es decir, si la víctima no tiene la seguridad de que va a llegar a buen puerto su denuncia y va a ser efectivamente protegida, lo más probable es que vuelva con el agresor. Si además no tiene eh, contención familiar o social. Bueno, no sé si hay alguna otra cosita más. Eh, No, profe, me parece que fue muy productivo el hecho de tener un caso que no sea extremo, porque si no parece que en los casos extremos todo decanta, digamos, en el análisis, y en cambio en los casos intermedios, que además no empezó por una denuncia, sino por una intervención en la terapia, nos hace trabajar más el análisis, así que gracias. sí, sí, no parece un trabajo muy frustrante, justamente. Hay trabajos que podemos hacer en equipo que nos pueden, creo, que de hecho nos dan satisfacción, ¿no? Obviamente. Casos en donde la reparación del daño es posible. Bueno, gente, eh, por mi parte no tengo más que agregar. Este, Así que bueno, me quedo a la espera
de la entrega de sus trabajos y espero que este caso haya servido de ilustración para los principales conceptos que manejamos desde esta materia de aspectos sociales. Perdón, Agustina, ¿estás ahí? Sí, acá sigo. Agustina, Sí, sí. bueno, ¿hay algo que vos querías agregar? No, por mí está ¿Hay bien. algo para transmitir a los alumnos? No, ok. Lo único que les podría recordar es que este jueves a las 18 es el Ateneo, que ya tienen el link en el aula. Cualquier cosita me pueden escribir por ahí. Bueno, Agustina, nos quedamos nosotros en línea y los alumnos se pueden retirar.